Cordial saludo, soy Valentina del Pilar Marín Penagos, estudiante del curso de Psicología de los Grupos. Mi tutor a cargo es el profesor Alfonso Weber Santander, pertenezco al grupo 269 y en el día de hoy mis compañeros y yo, de manera consecutiva, vamos a dar respuesta a las tres preguntas planteadas en la guía de actividades, como son: ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia y cuál es el papel del psicólogo social en América Latina. De esta manera entonces procedo con la primera pregunta, acerca de cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia. Bueno, como primera medida, presento lo planteado por Fals-Bordan, 1959, quien comprende que un grupo, en este caso un movimiento social campesino, debe cumplir o bueno, presenta unos requisitos, como son en primera medida la catálisis social. Esta hace referencia a que un agente, que en este caso sería un líder social, es aquel motivador, ¿sí? Que debe tener unas aptitudes, por decirlo así, como son el entusiasmo, la paciencia y la tolerancia, ¿sí? Al mismo tiempo, este movimiento social o los grupos sociales deben contar pues con unos recursos, ¿sí? Técnicos, económicos, humanos, en todo el sentido de la palabra. De igual forma, tanto el líder social como el grupo debe presentar una autonomía, deben tener la capacidad de iniciar, asimismo, un control y una realización pues, de todas y cada una de las obras que se lleven a cabo en el grupo, ¿sí? Por los diferentes miembros. Debe tener prioridad. Asimismo, debe presentar una realización en cuanto a la cohesión grupal y unos estímulos, ¿sí? Básicamente el líder social pues es la persona encargada de eso, de liderar, de coordinar, de llevar a cabo una serie de actividades, ¿sí? En pro del beneficio del grupo. ¿Cuál es la idea? Eh, el líder tiene esa capacidad de ser autónomo, paciente, constante y sobre todo de escucha activa, quien involucre la participación, que tenga en cuenta la participación de cada uno de los miembros, ¿sí? Que los escuche y tenga en cuenta, dado que cada persona pues tiene una forma de pensar, actuar y sentir diferente, las cuales contribuyen con ideas pues para la misma, el aporte a la solución de la problemática que pueda presentar el grupo, en este caso pues el movimiento social. ¿Qué pasa? Entonces, este líder social tiene una responsabilidad porque aparte de que tiene pues la tarea de coordinar, asimismo es quien debe organizar unas actividades, o sea, designar actividades a cada uno de los miembros, sí, delegar básicamente funciones para que haya un orden y, como vuelvo y reitero, pues cada uno procure el cumplimiento del objetivo que se ha propuesto. ¿Qué pasa? Existen diferencias entre los miembros, pero en este caso prevalece es el objetivo, las metas que se han trazado y poder solventar o solucionar pues de la mejor manera también de pronto las diferencias que existan entre ellos, pues aquí lo que importa es la unión que se debe tener para poder eh, consolidarse como grupo y ir detrás pues de lo que realmente esperan obtener. Eh, ¿Qué pasa? También dentro de estos movimientos sociales va a ser mucho más fácil el alcanzar los objetivos. O sea, aquí no priman los intereses individuales, pero de cierta manera se logran en la medida que se alcanzan a suplir las necesidades colectivas. Cada persona de igual manera va cumpliendo sus expectativas o sus necesidades individuales en común con todo el grupo. En cuanto a la importancia que tiene como tal un movimiento social campesino en Colombia, eh, dentro de mis conocimientos, pues
está el hecho de que como está la situación hoy en día en Colombia, ¿sí? Referida está a la desigualdad social que hay, a la poca presencia por parte del Estado y el gobierno, ¿sí? En donde pues no se busca realmente el bienestar común de toda la población, en este caso pues de todos los colombianos, ¿sí? Sino que tiene mucha más facilidad de salir adelante pues la persona que cuenta con recursos económicos, ¿sí? Por eso mismo es que básicamente estos movimientos sociales de campesinos están ubicados pues en partes alejadas de difícil acceso que no cuentan con mayores recursos, sí, por tanto son conocidos pues como los más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Estos movimientos son básicamente como una luz de esperanza, sí, y al mismo tiempo un ejemplo de superación, dado a que cuentan con muy poquitos recursos, como vuelvo y reitero, pero de todas maneras la unión es tanta que aún así permanecen con la fe intacta de ser escuchados, de ser realmente escuchados, de ser tenidos en cuenta y que de una u otra forma les brinden solución a, pues a la problemática que presentan y sobre todo que haya un respeto por sus derechos, ¿sí? Que no se les vulneren y lo cual le permite pues tener una mejor calidad de vida, que realmente pues lo justo que toda persona debe tener, ¿no? Ya como segunda pregunta, acerca de cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia, doy como respuesta que el psicólogo acompaña tanto a los líderes sociales como a los grupos y a las dinámicas grupales que uno de estos movimientos sociales campesinos presentes en Colombia. Está el hecho principal de conocer cuáles son los elementos que lo conforman, ¿sí? Para ello, entonces, tengo como referente conceptual a Martín Barón, 1992, en su texto Los grupos con historia de un modelo psicosocial, quien propone entonces que un grupo humano debe ser estudiado a partir de su identidad, de su poder y su actividad grupal. También tengo como referente a Redondo y Elías, 2009, en su texto Dinámica de los grupos, quien propone también que un grupo debe ser estudiado a partir de unos elementos. Dentro de esos elementos está la estructura, que a la vez está compuesto por otros elementos como son eh, los roles sociales, el estatus, la cohesión y las normas de grupo presente, junto con los procesos de grupos. ¿Cuáles son estos procesos? Está la comunicación, el liderazgo, el rendimiento grupal, la toma de decisiones y la gestión de conflictos. Entonces ya el psicólogo social realmente a tener en cuenta cuáles son los elementos constitutivos de un grupo, va a ser mucho más fácil entonces observar su mirada en cada uno de estos. ¿En cuál sentido? Entonces en mirar desde una forma activa, una participación directa involucrada dentro del mismo grupo, ¿sí? En su contexto, interviniendo con ellos, porque una cosa tal vez es estar sentado a una distancia en donde no haya una comunicación directa, simplemente está observando de manera lejana, en este caso no, estamos partiendo de una observación directa y participativa, ¿sí? Entablando comunicación con ellos para que se den cuenta realmente cómo son los participantes y cómo es su dinámica grupal, que realmente es lo que se busca. Entonces ya empezará a observar, bueno, cómo es la comunicación que presentan entre los miembros, de qué manera solucionan sus conflictos, si tienen realmente unas normas y si se cumplen estas normas, si hay un estatus, este referido a nivel nacional e internacional, ¿sí? Em, Así como también pues cómo es el liderazgo ejercido pues por el líder o los líderes sociales campesinos que haya, cómo es la toma de decisiones, si la hace una sola persona, cuántas personas, de qué manera lo hacen, si logran llegar a un acuerdo pues de manera fácil o no, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de todo esto ya el psicólogo inicia también, aparte del acompañamiento, eh, el reconocimiento con la comunidad, con el grupo, con la organización de aquellas fallas que ha observado que están presentes dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué se busca? Al estar en contacto con ellos en el contexto, entrar a no a darle las soluciones, porque puede que las tenga en la mano, bueno, las posibles soluciones, ¿no? Pero realmente ese no es el objetivo es involucrar también a la comunidad de manera entonces que inicie a preguntar y a dar la oportunidad de que participen para que den a conocer cuáles son sus ideas acerca de las posibles soluciones que pueden tener a la problemática presente, ¿sí? Entonces, el psicólogo en este caso va a ser un mediador,
un guía que va a permitir entonces una armonía y equilibrio entre todos los participantes. Continuando con la tercera pregunta, se tiene ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Inicialmente, para comprender este papel, es importante primero tener en cuenta que la psicología social realmente es la que permite actuar sobre los actores con ellos, por ellos y a partir de ellos. Básicamente, el ser de un psicólogo social es la sociedad, los grupos, los conjuntos. Quien estudia entonces el actuar de una persona dentro de la sociedad y la manera en que la sociedad o un grupo social, influye realmente en sus actuaciones, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, para eso se presentó de manera textual algunos autores, como lo es Fals Borda, 1977, quien reconoce o sustenta que la psicología social tiene la necesidad de lograr la comprensión de la situación histórica y social de un grupo. O sea, en cuanto a su ubicación contextual, sus orígenes, el lugar que ocupan sus miembros en las relaciones de producción, las circunstancias que dieron lugar a su surgimiento comunidad. ¿De qué manera se entiende esto? Básicamente el psicólogo social debe iniciar por comprender el origen, entender el origen de ese grupo, ¿sí? El por qué o cómo pues surgió ese movimiento social, cuáles fueron las causas que llevaron a ese surgimiento. A partir del contexto también, ¿por qué? Porque se tiene en cuenta, como lo mencionaba de manera anterior, que esos movimientos sociales campesinos son creados en partes pues de difícil acceso, sin que por ende pues como factor externo conlleva aún muchas más problemáticas debido pues a la violencia, sobre todo por parte de grupos paramilitares, la falta de seguridad y la poca presencia por parte del Estado, ¿sí? Y pues el peligro inminente en el que se encuentran todas las personas. Entonces, no es lo mismo un contexto de pronto pues de mayor seguridad, hablándolo sobre todo decir estar en una zona de San Andrés, ¿sí? Que es zona marítima, a de pronto una zona del Chocó que conocemos, como es la situación pues de este departamento, ¿sí? Eso referido en cuanto, pues, en cuanto a esta parte, ¿sí? La principal función entonces del psicólogo social en América Latina, pues es esta. Por otro lado, según Montero, 1980, otra de las funciones del psicólogo social es comprender o saber qué le afecta de manera positiva o negativa a un grupo, a una comunidad, organización, en este caso movimiento social, ¿sí? Y conocer acerca de cuál es su cohesión, motivación grupal, la formación de normas, fijación de metas, así como la productividad y de los roles grupales y de su desempeño, lo cual básicamente está relacionado a lo que se conoce como elementos de grupo, lo cual ha sido propuesto, bueno, por Arredondo en su texto Dinámica de Grupos. Básicamente, como ya lo mencionaba, el psicólogo social debe partir por conocer cuáles son los elementos de un grupo, de la manera en cómo están organizados y qué posibles fallas puedan haber para así pues entrar a intervenir con la misma comunidad, porque recuerde que el ser del psicólogo es la comunidad, los grupos sociales, ¿sí? Y pues de esa manera entrar a buscar alternativas de solución. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Doy paso a cada uno de mis compañeros, quien también pues van a socializar las respuestas a estas preguntas.